Módulo, ¿cierto? El módulo 6 de este año 2002. Como vimos en la clase anterior, este último módulo tiene que ver con, digamos, una prefiguración de lo que va a ser vuestro ramo de historia en tercero y cuarto medio, que se llama Educación Ciudadana. Entonces, disculpen que ando con un poco de carraspera. Entonces, en este módulo, nosotros vamos a discutir algunos conceptos, ¿ya? De específicamente el ramo Educación Ciudadana, ¿ya? La unidad se llama Formación Ciudadana. Revisar los conceptos de Estado de Derecho, sociedad y diversidad, ¿ya? Entonces, en este módulo tenemos que aprender algunos conceptos, ¿ya? Es principalmente conceptual este módulo, y la idea es que nosotros hagamos dos pequeñas actividades, ¿ya? La primera de las cuales ya está en LeadMe colgada para que ustedes la revisen, ¿ya? Y de hecho la vamos a trabajar en esta sesión. Ustedes van a trabajar en esta sesión en ella. Antes de esto, quisiera explicar cuáles son algunos de estos conceptos que nosotros tenemos que revisar, ¿ok? En este módulo, para que los tengamos presentes, ya como guías de las palabras que tenemos que manejar, ¿ya? El primero de ellos es un gran concepto, ¿ya? Que, bueno, antes de explicarles esto, decirles también que también estamos trabajando en función de lo que se llama el currículum priorizado, ¿ya? En donde, en función del tiempo, ¿cierto? Y de las condiciones, tenemos que, los profesores, elegir qué cosas pasar, ¿cierto? Entonces, el primer concepto, que no lo vamos a trabajar en este módulo porque se va a ver ya con mayor especificidad en tercero y cuarto, es el gran concepto de Estado de Derecho, ¿ya? El concepto Estado de Derecho, ¿qué significa esto, cierto? La idea de Constitución, que está totalmente relacionada con Estado de Derecho, ¿cierto? La idea de la división de los poderes del Estado, ¿ya? Que ustedes en octavo, por ejemplo, estudian la idea de la Ilustración, y ahí se habla de la división de los poderes del Estado, ¿cierto? Como resultado de las ideas republicanas, de las cuales hoy día vivimos también. La idea de el respeto a los derechos humanos, ¿ya? Y conceptos como gobernabilidad, ¿ya? La representación política, la participación ciudadana y la convivencia pacífica, ¿cierto? Discutir sobre estas ideas que, como ustedes saben, son todas estas ideas que se empezaron un poco a mover en sus significados, ¿ya? A partir del 18 de octubre del año pasado. En otras palabras, a partir del 18 de octubre del año 2019, cada uno de nosotros ha empezado a escuchar más y más, ¿cierto? Palabras como Estado de Derecho, gobernabilidad, constitución, ¿ya? Entonces yo quisiera preguntar a las personas que hoy día están aquí, ¿qué entienden ustedes por Estado de Derecho? ¿Qué me pueden explicar? ¿Qué idea tienen por Estado de Derecho? ¿Ya? Si alguien tiene una idea de esto, pudiera compartir lo que sabe. ¿Alguien sabe qué significa Estado de Derecho?
como les digo, este gran objetivo de aprendizaje, ¿ya? Se ve con más detención en tercero y cuarto, pero yo quisiera preguntar ahora, ¿qué comprenden ustedes por Estado de Derecho? Señorita Renata, don Matías, Vicente, Patricio, señorita Sofía, señorita Valentina, ¿qué les significa a ustedes Estado de Derecho? Seguramente lo han escuchado hablar, ahí los políticos hablar de, es que no se respeta el Estado de Derecho, es que no está funcionando el Estado de Derecho. ¿Qué viene significando esto? A ver, ¿alguien? ¿Ya? ¿Ok? No hay problema si es una respuesta válida, señorita Sofía. Ya les voy a explicar brevemente entonces qué significa Estado de Derecho, ¿ya? Estado de Derecho significa que en una república, ¿ya? Las instituciones que están regidas por el derecho, ¿ya? Por las leyes, funcionan, ¿ya? Significa que en un estado, en un país, ya no es lo mismo estado que país, ¿cierto? Pero en un estado, significa que en un estado las leyes funcionan y se respetan. Significa que las leyes que están consagradas en la Constitución, en una Constitución determinada, se cumplen, ¿ok? Entonces eso nos lleva a, de inmediato nos lleva a una reflexión, ¿cierto? Ustedes tienen que anotar esta palabra, Estado de Derecho, porque el próximo año en tercero y cuarto, Educación Ciudadana, tienen que manejarla, ¿me entiendes? Un sinónimo que se utiliza eh, un tanto maquiavélicamente ya, se llama... Oh, Parece que se le fue la internet. Parece que se le fue la internet al profe, muchachos, muchachas. Así que esperemos unos segunditos. Ahí regresó. ¿Están? Sí, por acá están los muchachos. Estamos acá. Oh, oigan, Pasó una no sé, paloma, pasó una paloma. se me apagó el computador porque estaba desconectado y no tenía batería. Lo siento. Ya regresamos. Aquí estamos de nuevo. Estos son los chascarros. Después vamos a hacer un video de puros chascarros. Exacto, al final de la temporada. Los chascarros de la temporada. Ya, jóvenes. Volviendo a este tema,
Voy a ponerlo un poco más alegre porque, así hablando, el derecho ya es más o menos fome para mí, digamos. Entonces, hablarlo con un tono de catedral es más fome todavía. Entonces, jóvenes, Estado de Derecho significa que las leyes de un país determinado están funcionando, se cumplen, ¿ya? A partir del 18 de octubre, en las noticias se escuchó muchas veces, ¿ya? Muchas veces que los políticos, ya principalmente los políticos del ala derecha conservadora, decían, es que no se está cumpliendo el Estado de Derecho. Uno dice, bueno, ¿qué está diciendo? Ellos se referían a que, por ejemplo, cuando Carabineros de Chile, ¿cierto?, reprime una movilización ciudadana que ocupa las calles, es decir, la vía pública por donde pasan los autos, ¿ya? Ellos, en su lógica, los señores carabineros que obviamente reciben órdenes, ya no es que estén ahí porque quieran de modo individual, sino que reciben órdenes de arriba, ¿cierto? Del general, que a la vez depende del ministro del Interior, que a la vez depende del presidente. Esa es como la línea jerárquica, ¿cierto? Por eso, bueno, ellos buscan defender el Estado de Derecho, según ellos. Es decir, que, por ejemplo, de que las vías públicas no sean interceptadas ni cortadas por nadie, digamos, ¿ya? A partir también, por ejemplo, de el retiro del primer 10%, ya que fue más, implicó un debate mucho más amplio, también se acusó de que esto incumpliría el Estado de Derecho en Chile. ¿Por qué? Porque las leyes que regulan el sistema de las AFP están consagradas en la Constitución, ¿ya? Aunque a veces digan que no, están consagradas en la Constitución debido a que eh, debido a que el sistema previsional chileno, ya junto con el de salud y la educación, ya quedaron con un sello que en nuestra constitución actual, ¿cierto?, que es la de 1980 y modificada muy parcialmente el año 2005 por el señor Ricardo Lagos, establecen, ¿cierto?, que el Estado tiene un rol subsidiario, ¿ya?, para cada uno de estos elementos mencionados, ¿ya? Entonces, que venga un grupo político o la mayoría de la ciudadanía a exigir que se cambie esto, ellos acusan, aunque la ciudadanía, ustedes ya vieron, ¿cierto? Prácticamente casi todo Chile está a favor del retiro. Ellos se refugian, digamos, en la Constitución. Como la Constitución establece que se pueden hacer algunas cosas y otras no, ellos dicen que si no se cumple lo que está en la Constitución, entonces no se cumple el Estado de Derecho, es decir, que el derecho no está funcionando. Y aquí en Chile hay que decir que la perdón, sonó como tradición, pero quise decir tradición, la tradición histórica política de nuestro país ha estado o ha gravitado siempre en función, ¿ya?, de respetar la Constitución, ¿ya? Y esto es algo evidente porque, como ya se ha dicho también en otras sesiones, las constituciones que hemos tenido, ¿cierto?, las tres grandes constituciones que han regido durante la mayor cantidad de tiempo, fueron construidas, escritas por grupos dentro de la sociedad que defendían, ¿cierto?, sus intereses, ¿ya? Entonces, es como, es como un acertijo, ¿ya? Un sinónimo, decía yo antes de que se me cortara la transmisión, un sinónimo del concepto Estado de Derecho, ¿ya?, es Estado en forma, ¿ya? Estado en forma, es como un símil a una persona que está en forma, que tiene todo su sistema de salud óptimo, ¿cierto? Salud físico,
cuando el Estado funciona en sus instituciones, se dice que se cumple el Estado de Derecho. Y estas instituciones, las instituciones políticas públicas, están consagradas en la Constitución, ¿ya? Nosotros estamos en este momento en un proceso histórico, bueno, cada día es único, ¿cierto? Pero en la historia de Chile nunca antes había existido la posibilidad de que se cambiara la Constitución a través de la ciudadanía, ¿cierto? Ya se realizó el plebiscito, bueno, vamos a ver qué va a pasar en los próximos meses, porque también hay ahí, al igual que ocurrió porque nosotros vimos, ¿cierto?, en el módulo anterior, lo que ocurrió en el año 89, ¿ya? Después del resultado de las elecciones presidenciales, hubo muchas leyes de amarre. Bueno, este proceso constitucional también tiene, eh, como se dice ahora, letras chicas, ¿ya? Porque al haber sido los partidos políticos quienes hasta ese momento estaban excluidos de esta movilización nacional, ¿cierto? Ellos, digamos, entraron con el sartén por el mango, porque como maneja las leyes y conoce las leyes de partidos políticos, establecieron que los futuros constitucionalistas sean electos a través del sistema de partidos políticos. Entonces, es un poco complejo lo que está pasando igual en estos momentos. Hay que estar bien informado, ¿ya? Otro objetivo de aprendizaje de esta unidad, ya que es en realidad en lo que nos vamos a concentrar, es discutir, y de esto se trata la tarea, cuáles son los desafíos país que usted considera que hoy en día nosotros tenemos como comunidad chilena, ¿cierto? Como país. Les voy a leer un poco. Entonces, analizar y debatir los desafíos pendientes para el país. Y ahí hay una serie de ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, la pobreza, la desigualdad, garantizar derechos de grupos hoy discriminados, ¿cierto? El lograr un desarrollo sustentable, perfeccionar el sistema político, fortalecer la relación, ¿cierto?, las relaciones internacionales con los países limítrofes, y reconocer los deberes del Estado y también los deberes y derechos de los ciudadanos, es decir, de cada uno de nosotros. Entonces nosotros ahora vamos a ir al IRMI, ustedes van a ver que está la tarea ya escrita ahí, colgada. El trabajo es de a dos personas, ¿ya? Porque la idea es que usted discuta, analice, debata con su compañero o compañera e identifique 3 desafíos que hoy tiene el país, ¿ya? Entre ustedes dos van a ver cuáles son, según ustedes, ¿ya?, los 3 principales desafíos que tiene el país hoy en día. Para que se hagan una idea, ustedes, como ya les dije, se pueden apoyar en el texto de Educación Ciudadana de tercero y cuarto medio, Editorial Santillana. Y principalmente en la unidad 5 de este texto, en realidad son 2 unidades, ¿cierto? La unidad 1, que es lo de tercero medio, y la unidad 5, que es lo referente a cuarto medio. Ahí aparecen ideas que ustedes pueden revisar acerca de los desafíos que tiene la democracia hoy en día. Desafíos de la democracia que construye país, digamos, ¿ya? Está totalmente relacionado porque en estos ramos, ¿cierto?, obviamente, nosotros los profesores promovemos la democracia, ¿ya? No hay chance, no hay chance en esta situación, ¿cierto?, de que estemos promoviendo, digamos, la revolución a través de la vía armada, ¿cierto? Dentro de todo el espectro de posibilidades, la democracia es la que otorga mayores posibilidades de eh, el desarrollo de la mayor cantidad de grupos al interior de la sociedad, lo que obviamente sabemos que no se puede lograr en un sistema totalitario,
no importa del color que tenga este, ¿cierto? Entonces, si alguien me pudiera comentar qué desafío piensan ustedes que tiene hoy en día nuestro país, nuestra democracia chilena. Pueden empezar a discutir, la idea es que se arme un debate, que ustedes ya empiecen a trabajar en esta tarea, ¿ya? Con su compañero o compañera, para que yo no le hable todo el rato. ¿Qué desafíos ustedes piensan que tiene hoy nuestra democracia? ¿Aló? ¿Aló, jóvenes? Admitir. Jóvenes, les pregunto, ¿qué desafío piensan ustedes hoy que tiene nuestro país, nuestra democracia? Profe, Dígame. pero ¿se refiere en el ámbito como de cambiar cosas? Cambiar o perfeccionar, ¿ya? Ustedes tienen que entender, yo esto igual se lo digo porque es como se dice, tras bambalinas, ¿ya? Cuando uno ve una obra de teatro, ve lo que está desde la cortina hacia adelante, ¿cierto? Y en estos momentos yo estoy de la cortina hacia atrás, ¿cierto? Porque yo, para hacer y preparar estas clases, ¿qué hago? Reviso los planes y programas. Y cuando yo tranquilamente, ¿cierto? En altas horas de la noche estoy leyendo, porque ahora está mi hijo, bueno, tengo mayor concentración en la noche, ahí me dedico a leer, y me ocurre lo siguiente, se lo comparto, que cuando leo los planes y programas del ministerio, hay muchas cosas que honestamente no me cuadran, son como demasiado contradictorias para mí. Entonces digo, ¿cómo es posible que el Estado de Chile, por ejemplo, me esté enseñando, o sea, me esté diciendo a mí, profesor, que les enseñe sobre, por ejemplo, los derechos humanos, eh, la democracia inclusiva, que es un concepto que está en esta tarea, ¿cierto? Siendo que veo todos los días, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo es posible que me enseñe sobre el respeto, por ejemplo, a los pueblos originarios y vea todos los días noticiarios donde se descubren montaje tras montaje en relación al pueblo mapuche, por ejemplo? Entonces, hay mucho gato encerrado en el último tiempo, ¿ya? Porque estamos en un periodo político de cambio, de cambio. Entonces, el ministerio propone la palabra perfeccionar, no dice la palabra cambiar, ¿cierto? Los jóvenes, o sea, no los jóvenes, sino que algunos grupos que han levantado el movimiento social, el estallido social, es una frase que ustedes también podrán haber escuchado que dice, entre comillas, quemémoslos. No, no problema, Esteban. Quemémoslo todo, ¿cierto? Quemémoslo todo. Y si uno se pone a pensar y dice quemémoslo todo, en realidad, eh, bueno, uno tendría que ser un poco pirómano, ¿cierto? Amante demasiado del fuego, pero yo no pienso que haya que quemarlo todo, ¿cierto? Entonces ahí está la palabra de perfeccionar. Porque si uno dice cambiar, bueno, entonces vamos a reemplazar qué cosa por qué cosa. La tarea está enfocada, ¿ya? En que vosotres, logren visualizar qué desafío tiene hoy en Chile. Perdón, qué desafío hay hoy en Chile.
desde el punto de vista ya sea de la democracia o de cambios o perfeccionamientos de las instituciones que funcionan en la sociedad. La segunda parte de la tarea es qué derechos usted buscaría que quedaran consagrados en la Constitución. Obviamente que hoy día no lo están. No le entendí mucho la pregunta, Sofía, pero si pudiera como, no sé si tiene el micrófono bueno, para que me la explicara mejor. O sea, como usted dijo que un cambio que tenía que hacer la democracia, algo así. Bueno, ¿cuál era su pregunta? La pregunta que yo le estoy pidiendo es un poco más sencilla, ¿me entienden? Es que usted, junto a su compañero, identifique, ¿ya? Vean, ¿cierto? 3 desafíos. Desafíos es, la palabra implica justamente un cambio, un perfeccionamiento. No es lo mismo, ¿cierto? Porque cambiar significa, puede ser, bueno, cambiamos, ¿qué cosa? Cambiamos el Entonces, ¿podría 100% de... ser cambiar el pensamiento de la persona o no? Es una cuenta. Ya, ahora le entiendo ahora le entiendo su pregunta. Justamente, si usted piensa que hoy en día, por ejemplo, es un desafío cambiar ciertos paradigmas de pensamiento en algunos grupos de personas, entonces eso es válido, ¿me entiende? A mí ya se me ocurre por dónde pudiera ir su razonamiento, ¿ya? Claro, ¿puede compartir más o menos lo que está pensando para que yo no asuma cosas que no he escuchado? Es que solo pensé eso. Ya, Cambiar el pensamiento de muchas personas sobre lo que está pasando. ¿Sabes qué? Lo pensé en el momento, pero no sé cómo explicarme. mire, siempre desde el respeto y la humildad también, ¿cierto? A nosotros los profesores nos llega mucha información respecto de los estudiantes, ¿cierto? Esta información aparece como en diferentes lugares. Y una de las informaciones que aparece es que producto de la gran tecnología en las pantallas, las redes sociales, ¿cierto? Hemos estado descuidando nuestra manera de expresarnos, de poder explicar una idea, ¿cierto? Y eso se comprueba cuando uno llega al momento de leer. ¿Qué es lo que uno puede hacer al respecto? ¿Cierto? Porque la posibilidad de que uno tenga, y esto lo digo con mucho respeto obviamente, la posibilidad que uno tenga de expresar el pensamiento y que la otra persona lo comprenda es un valor, ¿cierto? Por el contrario, la incapacidad de expresar un pensamiento y que otra persona no entienda lo que se quiere explicar es una deshabilidad, ¿cierto? Una inhabilidad para esta sociedad del conocimiento y el pensamiento. Entonces, lo que se busca en este curso, que es Historia, Geografía, Ciencias Sociales, ¿cierto? Es que vosotres, desarrollen esa capacidad, esa habilidad de expresar el pensamiento, ya sea del modo oral, ya sea del modo escrito. La pregunta es, ¿cómo vamos a poder hacer esto? Y una de las respuestas más comprobadas históricamente es cuando uno lee, cuando tiene el hábito de leer, ¿cierto? Aprende un montón de palabras que permiten en el día de mañana poder expresarse, ¿cierto? Porque se dice que uno también, del mismo modo, uno escribe como habla, ¿cierto? Y uno habla, ¿cierto? ¿Cómo ha ido aprendiendo estas ideas y pensamientos? A través de las lecturas, ¿ya? Entonces es bueno que ustedes desarrollen esta capacidad de expresarse, ¿cierto? Sin estrés, sin urgirse, ya, porque esto no es una prueba, yo no soy aquí Donald Trump, ¿ya? Que lo voy a expulsar, ¿cierto? Porque no es el caso.
Eh, un desafío, la idea es que también yo no hable todo el rato, ¿cierto? Entonces, quisiera ahora abrir el debate para que alguien pueda compartir desde su propio y genuino pensamiento, ¿cierto? ¿Qué piensan ustedes que hoy día nosotros tenemos como desafío país, ya sea en el ámbito de las instituciones democráticas, ya sea en el ámbito de los medios de comunicación, ya sea en el ámbito de la cultura popular, ¿cierto? Les escucho. Ya, profe, ¿puedo hablar? Adelante, les escucho. Ya, Adelante. según mi pensamiento, hay más que nada como desafíos en el área de la salud, como que sea mejor, porque por ejemplo ahora hay una huelga por cosas que creo que el gobierno ha prometido y no ha dado. Y también deberían haber mejoras como que hay mucha violencia, sobre todo en las marchas, en la calle día a día, la violencia es demasiada. Hay mucha violencia. Ya, muchas gracias, Valentina. Entonces usted mencionó dos elementos que ya levantan un debate, ¿cierto? Desafíos en mejorar el sistema de salud, y otro desafío que hay en nuestro país, ¿cierto? Yo siempre digo sociedades, ¿ya? Porque no hay una sociedad donde estemos todos juntos, sino que hay muchas sociedades diferentes que están muchas veces segmentadas, no conectadas entre sí, ¿ya? Hay como muchas islas, muchos países diferentes en nuestro país, Chile, ¿cierto? Se ha podido graficar de un modo a través de las elecciones, ¿cierto? Que las personas, no sé, porque votaron rechazo, es como que vivieran en otro país, ¿cierto? Porque obviamente tienen intereses que defender desde su postura, y así en las poblaciones se vive otra cultura, ¿cierto? Y obviamente no da lo mismo donde uno vive, eh, en qué comunidad vive, ¿cierto? La comunidad en la que uno vive muchas veces genera algunas de las ideas que nosotros trabajamos. La segunda idea que usted manifestó, ¿cierto?, es detener la violencia, que se puede ver en diferentes ámbitos, ¿cierto?, en la calle, en el día a día, en la delincuencia, en las marchas. Muchas gracias, Valentina. ¿Alguien puede aportar en este ámbito? Recuerden que la segunda parte de la tarea es una tarea sencilla, no tienen que gastar tanto tiempo, ¿cierto? Es qué derechos usted, si fuera constituyente, consagraría en la Constitución. ¿Qué derechos usted buscaría que quedaran en la Constitución? Son dos preguntas, ¿ya? ¿Alguien más puede aportar en esto? En el día a día y ya yo les voy a compartir dos de los que yo ya dígame. ¿Serviría cambiar la educación del país? ¿O no? Claro que serviría pero ahí en ese ámbito usted tiene que constatar, digamos, qué cambiaría por qué cosa, digamos, existe esto, lo cambiaría por esto otro, ¿cierto? Le escucho, ¿qué usted, por ejemplo, mejoraría o cambiaría? Cambiaría los profes. Muy bien. Y exigiría que los profes, no sé si harán esto, pero a los profes antes de entrar a hacerles pruebas, así como de su nivel de,
como así para que no suene feo, de aprendizaje, por decir así, y para ver la capacidad de enseñar a un niño y manejarlo. Claro. Se llama prueba de entrada, digamos. Sí. Claro. Mire, cuando nosotros estudiábamos en el módulo anterior, ¿cierto? Los grandes sucesos del periodo llamado transición, ¿ya? Pudimos ver que el grupo, bueno, hay varios conceptos de la historia para explicar esto, ¿cierto? Cuando un individuo se hace consciente, ¿ya?, de lo que le ocurre en el día a día, en su vida y en las decisiones que toma, cuando el individuo toma conciencia de sí, entonces se puede decir que es una persona que pasa a ser constructor de su destino, ¿ok? Y cuando en una sociedad, ¿ya?, como dije antes, yo no digo que exista una sociedad, ¿ya?, sino que digo que existen muchas sociedades conviviendo dentro de lo que nosotros llamamos sociedad, ¿ya? Bueno, cuando en una sociedad un grupo determinado de individuos, ¿ya?, de modo colectivo, se hacen conscientes de la diferencia de sus condiciones, ¿ya?, se llama condiciones de clase. Esto que estoy hablando tiene que ver un poco con la teoría marxista del funcionamiento del Estado y la sociedad, ¿ok? Que obviamente por el valor de sus axiomas ya pasó, digamos, a las ciencias sociales, ¿ya? Entonces uno no significa que sea marxista o comunista para poder hablar de este concepto, ¿cierto? Lo explico así para igual. Cuando un grupo, ¿cierto?, de la sociedad se hace consciente de sus diferencias de clase, entonces se hace sujeto histórico. En otras palabras, sujeto histórico es el grupo social que toma decisiones y moviliza la historia en cuanto a la sucesión de hechos, ¿ya? Porque la historia tiene varias acepciones, una es lo que ocurre y la otra cosa es lo que se escribe, que no es lo mismo. Pues bien, en relación a esto, en los últimos 20 años por lo menos, ¿ya?, pero en realidad yo podría decir a lo largo de todo el siglo XX, ¿ya?, pero para no ir tan lejos, sino que en los últimos 20 años han sido los estudiantes quienes han catalizado, movilizado la historia de nuestro país, ¿ya? Esto hay que decirlo así con todas sus letras. Entonces, a través de diferentes movimientos estudiantiles, exigiendo y con también la certeza de que es en la educación donde se puede cambiar la sociedad, ¿cierto? El año 2006, 2011, que fueron los más grandes movimientos, hasta antes del 18 de octubre, se exigía cambiar la educación. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces, todavía, ¿ya?, pero hasta ese entonces no había límite para la segmentación social de la educación. Entonces, educación para muy ricos, educación para medianamente ricos, educación para clase media, ¿cierto?, educación para la clase media baja, educación para la clase baja, ¿ya? Y eso quedaba año a año constatado en los resultados de la PSU, de la PAA, que era antes, y bueno, eso. Entonces, los estudiantes, al exigir cambiar la educación el año 2006, ¿cierto?, fin al lucro, educación de calidad, 2011, educación de calidad, eso eran las demandas principales, cambiaron todo el resto de la sociedad, porque al poner un tema sobre la mesa como era el fin al lucro, pusieron los estudiantes, digamos, en cuestionamiento, en crisis, el sistema llamado neoliberal, que era el que se implementó desde los 70, 80 en nuestro país. Entonces,
digamos, este es un cuento de que no se soluciona de un día para otro, y a partir de este momento, ¿cierto? Bueno, en el caso del primer gobierno de Michelle Bachelet, se pidió derogar la famosa Ley Orgánica Constitucional de Educación, la famosa LOCE, que era una ley orgánica de la Constitución, es decir, que estaba consagrada en la Constitución, como algo sacrosanto que no se puede ni siquiera pensar en cambiar. Y por la misma razón, la señora Michelle Bachelet no logró cambiarla, ¿ya? En aquel momento, ¿ya? Bueno, luego vino el gobierno del señor Sebastián Piñera el año 2010, y el ámbito estudiantil colapsó, digamos, explotó, exigiendo el cambio de esta famosa LOCE. Y pues bien, desde aquella época hasta ahora se han realizado algunos cambios, ¿ya? Pero estos cambios obviamente no han sido tan radicales para eliminar, por ejemplo, la falta de calidad endémica que hay en algunos casos, o en un gran porcentaje de casos, y la idea del lucro en la educación, que posibilita y permite, ¿cierto?, la reproducción de prácticas educativas muy exitosas y excelentes solamente para personas que pueden pagarlo, y la carencia de esto para el 80% restante de la población chilena, que no conforma parte de este grupo, pero quiero decirle que las dos ideas que usted ha mencionado es algo que ya se viene, digamos, trabajando, ¿ya? Es algo que, lamentablemente, a ver, ¿cómo lo explicara? Cuando un porcentaje de la ciudadanía elige a un presidente que es neoliberal y de derechas, como el actual presidente, este tipo de avances que buscan equilibrar la balanza, ¿cierto?, se detienen, ¿ya? Entonces, en este gobierno hemos podido ver, bueno, sobre todo este año, muchas equivocaciones por parte de la autoridad en relación a la educación, ¿ya? Que uno, si se pone a pensar, dice, bueno, esto en realidad no busca eliminar la brecha, sino que al contrario la aumenta. Y eso también es político, no es gratis, no es al azar que eso sea así, ¿ya? Porque es una ideología, son ideologías al fin y al cabo, son ideologías que se debaten en el ámbito, estamos hablando de las ideas. Ya, otra, a ver, Patricio. ¿Qué es lo que él sabe en base a lo que enseñan? Ya, muy buena crítica ahí, ¿cierto? Es, digamos, para dónde está avanzando, digamos, la educación, ¿cierto? Es como, digamos, a ver, pasa lo siguiente, y con relación a lo que dice Patricio López, todo tiene un contexto histórico, ¿cierto? Y el contexto es el siguiente. La Internet, ¿ya? Los teléfonos inteligentes, y sobre todo el acceso a la Internet, ahora estamos conectados gracias al Internet, vino a cambiar todo, ¿cierto? Es un cambio que por nosotros, estar dentro del bosque, no logramos ver este gran cambio, ¿cierto? La alegoría del bosque, ¿cierto? Que dice que cuando uno está dentro del bosque no logra ver el bosque, ve puros troncos, ¿cierto? Pero no se logra apreciar un bosque. Cuando uno sale del bosque, al verlo desde fuera, dice, oh, mira, allá hay un bosque. No me daba cuenta que yo estaba dentro de él. Bueno, nosotros, ustedes que nacieron hace 15 años, no, son menos conscientes tal vez que las personas que tenemos más años en relación a qué, al cambio radical que provocó el Internet. Hasta antes, ¿ya?, el acceso a la información era algo al cual no tenían, el acceso a la información era algo difícil
de lograr. Si uno quería saber algo, tenía que ir a una enciclopedia que estaba en una biblioteca, allá, lejos. Hoy en día, uno desde el celular entra a una muy buena enciclopedia, ¿cierto? Como lo es Wikipedia u otras, y tiene la información de inmediato, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy en día, este sistema mundial, ¿cierto? De economía mundial, justamente va a valora más las habilidades que uno pudiera tener en resolver ciertos problemas, más que saberse toda la enciclopedia, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que muchos de los profesores que hoy en día hacen clases, tenemos el chip anterior, digamos, el chip que decía lo siguiente: mientras tú más sabes, ¿cierto? Más seco eres. En cambio, hoy en día el chip de la economía mundo es: ¿qué habilidades tiene usted? O sea, ¿es capaz de escribir un informe? ¿Es capaz de hacer una presentación? ¿Es capaz de eh, conectarse con Japón, ¿cierto? Y hablar en inglés, ¿ya? Esas son las habilidades. Entonces, efectivamente, lo que habla Patricio es algo que es un tema que de hecho se habla estamos todos los profesores ahora de Salvatierra en un curso como de capacitación en donde se habla este mismo tema, de que hay que privilegiar las habilidades, desarrollar habilidades, más que ustedes me cuenten lo que saben, ¿cierto? Por eso mismo este trabajo está enfocado en que ustedes debatan, desarrollen la capacidad de intercambiar ideas y llegar a un resultado final, ¿ya? Más que me cuenten de todo lo de lo que aparece en el libro, digamos. ¿Qué otro desafío hay presente en nuestro país? ¿Qué otro desafío se puede poner sobre la mesa? Hoy en día hay un concepto que también de las redes sociales que se llama generación de contenido. Cuando usted genera una idea, usted ya sale del común denominador de la mayoría de la sociedad que repiten ideas. Cuando usted genera, crea, construye un conjunto de ideas, entonces usted ya no está repitiendo las ideas de otras personas, usted está generando sus ideas, ¿ya? Eso es algo igual bastante a tener bastante en cuenta. Por ejemplo, antes, en, la, en, la, el, en, en el paradigma anterior, ¿cierto? La gente salía del- de la educación secundaria, algunos iban a la universidad para tener la gerencia de empresas y otros son los obreros, ¿cierto? Hoy en día está esta posibilidad en la cual cada uno de los que están ustedes ahí conectados ahora se puede transformar en un creador de, en realidad, de lo que sea, de un videojuego, de una novela, de un negocio que hoy en día no existe, de un mejoramiento, por ejemplo, en la distribución de mercaderías, una nueva forma de entender, digamos, la gastronomía, ¿cierto? Entonces, hoy en día, las habilidades que nosotros deberíamos desarrollar son las habilidades creativas, más que reproductivas, ¿ya? La misma historia, digamos, el profesor de historia está obligado a cambiar en relación a eh, incentivar a que los alumnos piensen en relación a que copien y peguen algo que está en la Wikipedia y que el profesor lo lee 10 veces, ¿cierto?, en un trabajo, ¿cierto? Es la idea que ustedes desarrollen la habilidad de crear, de pensar, de construir, de imaginar, de soñar nuevas formas. Y en este ámbito, por eso es como algo un poco contradictorio, porque los ramos que privilegian esa forma de pensamiento son arte, música, filosofía, ¿cierto? En cambio, estos mismos ramos
se desincentivan un tanto. Deme un segundito. Ya, jóvenes, ¿alguna otro desafío para nuestro país, ya sea en el ámbito de la sociedad, de la cultura, de la democracia? No está cerrado el ámbito de la democracia, ¿ok? Ojo, está abierto el ámbito de la forma de pensar. Me llama la atención que no haya salido una idea que he tenido toda la clase, pero no la he querido mencionar para que, ojalá, esperando que saliera, pero no ha salido ya. Bueno, yo para ir terminando, les comento que un desafío que yo pienso que está en la médula de nuestra cultura chilena es eliminar cualquier forma de violencia, ¿ya? En la familia, en la pareja, cualquier tipo de violencia en la vida pública, principalmente hacia la mujer, pero también puede ser al sentido contrario, pero en realidad es la violencia psicológica a la cual se exponen muchas mujeres, ¿cierto? De no poder caminar libremente en la calle sin que exista el peligro de que haya un energúmeno y le grite cualquier porquería, ¿me entienden? Esa forma de pensar tiene que ser cambiada, digamos. Aquí uno no puede perfeccionar esto, ¿cierto? No puede perfeccionar el patriarcado machista de que hayan algunos hombres que se crean con el derecho a gritar, silbar, ¿cierto? O más bien, en otros casos, ¿cierto? Abusar sexualmente, violentar. Ese es un paradigma, por ejemplo, que nuestro país tiene que cambiar, ¿ya? Y yo creo que igual se está avanzando en eso, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Vuestra generación ahí tiene un papel, pero fundamental, ¿cierto? De reeducar o deseducar, ¿cierto? Deconstruir se llama la palabra que se utiliza. Deconstrucción es una palabra muy larga, o sea, que tiene una larga historia. La acuñó el señor Jacques Derrida, un psicólogo, ¿ya? Psicolingüista, un lingüista, que habla que, bueno, el lenguaje para comprenderlo se puede desarmar, ¿cierto? Y que cualquier idea que uno manifieste, ¿cierto? Tiene detrás de sí una segunda línea, una tercera línea de lectura, ¿cierto? Entonces, para que uno logre entender un pensamiento, por ejemplo, lo que sale hablando el señor Sebastián Piñera, cada vez que habla, uno tiene que, bueno, lo escucha, ¿cierto? A veces le puede molestar a uno una idea. Y la deconstrucción es desarmar lo que está él diciendo para poder entender lo que realmente está diciendo. Bueno, se utiliza esta palabra deconstruir para referirse a la serie de prácticas, ¿cierto? Que voy a decir teníamos o hemos tenido o alguna vez tuvieron algunos hombres, o tenemos, ¿cierto? Muchas, respecto de nuestras prácticas hacia el otro género, ¿ya? Todo lo que se llama el machismo inveterado de nuestra cultura chilena, o también llamado el famoso patriarcado, ¿ya? Eso es un elemento, un desafío que claramente tenemos en nuestro país, ¿cierto? Cambiar esa forma de pensamiento tan antigua. Jóvenes, estamos en la hora. Yo no les voy a quitar más tiempo para cumplir, ¿cierto?, la hora pactada. Entonces queda en tarea esta actividad del IMI, que es sencilla. Ustedes se juntan con un compañero o compañera, responden esas dos preguntitas, ¿ya?
en base al debate de ideas, ¿ya? Importante que el trabajito que se entregue lo revisen, ¿cierto? Lo revisen entre las dos personas para que estén claras las ideas expresadas, ¿ya? Y nos estamos viendo para la próxima semana, donde vamos a estar hablando y discutiendo sobre la idea de derechos humanos, ¿ya? El concepto de derechos humanos, que es el otro elemento que tenemos que reflexionar, ¿ya? Si es que no hay ninguna pregunta, nos vamos desconectando nomás, y muchas gracias por conectarse a los que están acá hoy día. Chao, muchachos, Chao, muchachas. profe. Que estén bien. Chao, 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 chao. estimado, que esté bien. Cuídese. Hasta luego. harto. Chao. Ahí le envío la lista y subo la grabación. Ya, profesor, muchas gracias. Que esté bien, chau, chau. Chao, chao.